La historia del legado en la música electrónica suele narrarse como una línea ascendente, una colección de logros acumulados hasta formar una figura intocable. Pero cuando se cruza el nombre de Tiesto con el de Armin van Buuren, esa línea se quiebra, porque no se trata de dos trayectorias paralelas, sino de dos fuerzas opuestas que moldearon la cultura electrónica desde lugares incompatibles. En un extremo aparece Tiesto, convertido en un emblema comercial global que transformó su nombre en un producto asociado al espectáculo, a la masividad y al éxito mediático. En el otro extremo se impone Armin, guardián de una identidad musical que se niega a diluirse ante las exigencias del mercado, sosteniendo una comunidad que lo sigue con la intensidad de un culto. Esta tensión no es casual ni pasajera. Es el punto de fricción que divide al público, a los críticos y a los mismos DJs desde hace más de 2 décadas. Para comprender por qué sus legados generan tanta disputa, es necesario volver al origen de ambos caminos. Tiesto emergió con un sello particular, una ambición expansiva que no buscaba límites, un deseo evidente de llevar la electrónica a un territorio donde nunca había estado. Sus primeros éxitos mostraban una sensibilidad melódica potente, pero también una clara intención de alcanzar escenarios que no pertenecían al circuito tradicional. Ese impulso lo llevó, con el tiempo, a convertirse en el DJ que más lejos avanzó en la conquista del mainstream, ocupando espacios que antes eran exclusivos del pop y del entretenimiento global. A su alrededor se formó una narrativa de grandeza que lo posicionó como un pionero que abrió puertas para otros. Armin, en cambio, eligió otro camino. No persiguió la masividad inmediata ni la validación industrial, sino la construcción de una comunidad fiel, unida por un sonido que él elevó al estatus de identidad cultural: el trance. Su filosofía artística no se centró en la adaptación, sino en la continuidad. Mientras el mercado cambiaba, él se mantuvo firme, guiando a su audiencia como si fuera un líder espiritual de un movimiento que no necesitaba de la aprobación externa para sentirse vivo. Su programa, A State of Trance, se transformó en el punto de encuentro más sólido del género, un espacio que no solo difundía música, sino una visión del mundo. La rivalidad entre ambos no nació del conflicto directo, sino de lo que representan. Uno encarna la expansión global, el otro la permanencia profunda, y en ese choque se abre una grieta que aún hoy divide a la música electrónica. Cuando la historia intenta evaluar el peso de un legado, suele recurrir a cifras: premios, rankings, años de trayectoria, tamaño de audiencias. Pero las cifras, aunque útiles, no explican por qué Tiesto y Armin se convirtieron en polos opuestos dentro del mismo universo. Para entender la magnitud del conflicto, hay que observar cómo cada uno construyó su presencia en el mundo, porque la visibilidad en este ámbito no es solo exposición, es la capacidad de convertirse en símbolo. Y en esa carrera simbólica, ambos eligieron caminos que casi nunca se tocan. Mientras Tiesto apostó por una expansión que abarcó estadios, transmisiones globales, ceremonias deportivas, campañas publicitarias y una presencia constante en el imaginario mainstream, Armin optó por el camino inverso: concentrar su energía en una comunidad definida profunda que lo reconoce no por lo que representa comercialmente, sino por lo que significa emocionalmente. La visibilidad de Tiesto no depende del trance, ni del EDM, ni de un estilo en particular. Su marca se sostiene por una idea clara: estar en todas partes, siempre. Ese impulso lo transformó en uno de los DJs más reconocidos del planeta, incluso para quienes nunca escucharon una sesión completa de música electrónica. Su nombre aparece asociado a ceremonias olímpicas, festivales gigantes y colaboraciones que trascienden géneros. Para muchos, Tiesto es la puerta de entrada. Y eso, queramos o no, forma parte de un legado que cambia la historia. Cuando un artista convierte su presencia en sinónimo de un movimiento, amplía los límites del género, incluso si sacrifica parte de su esencia original. Armin opera con una lógica diferente. Su visibilidad no es transversal, sino vertical. En lugar de llegar a todos, llega con profundidad a quienes deciden conectar con su visión. A State of Trance no es solo un programa de radio, es un espacio donde miles de personas se sienten parte de algo más grande que un set o un festival. Allí se forma identidad, se discute la evolución del trance, se alimenta un sentido de comunidad que genera vínculos duraderos.
Armin no se dispersa, construye en un solo eje y lo fortalece año tras año. Mientras Tiesto cambia para mantenerse vigente, Armin se mantiene para que su audiencia no pierda un hogar. Por eso, aunque su visibilidad es menos masiva, su impacto es más estable, más emocional, más profundo. Aquí surge el punto crítico. ¿Qué pesa más en el legado de un artista? ¿Tener presencia mundial o dirigir una cultura desde adentro? ¿Ser el rostro de un género ante millones o ser la voz que sostiene un movimiento durante décadas? Esta pregunta no tiene respuesta simple y precisamente por eso enciende la disputa. Los seguidores de Tiesto ven en él al conquistador que llevó la electrónica a escenarios impensados. Los seguidores de Armin ven en él al líder que mantuvo vivo un estilo cuando otros lo abandonaban. Y en ese contraste se forja una tensión que alimenta el debate más grande que tiene la música electrónica moderna: expansión o fidelidad, amplitud o profundidad, exposición o identidad. Si hay un terreno donde la disputa entre Tiesto y Armin se vuelve inevitablemente incendiaria, es el de los premios. No porque los premios definan la calidad de un artista, sino porque revelan dos formas completamente distintas de validación. Y cuando el público compara esas validaciones, el conflicto aparece como una grieta que divide generaciones, estilos y visiones de la música electrónica. En el caso de Tiesto, los premios más visibles provienen de instituciones globales. Un Grammy, múltiples nominaciones, reconocimientos que lo sitúan en una categoría cercana a los grandes nombres del pop y del entretenimiento mundial. Esa clase de reconocimiento trasciende el circuito de DJs. Lo coloca en un pedestal donde pocos productores electrónicos han logrado pararse. Pero esta visibilidad institucional también carga un precio. Muchos dentro del trance y de la electrónica más purista ven en Tiesto una figura que renunció a su esencia para conquistar el mundo. Armin, por el contrario, domina el espectro opuesto. Su territorio de premios no es el de la industria mainstream, sino el de la gente. Sus múltiples coronas en DJ Mag lo posicionan como el DJ más votado por el público en la historia del ranking. Sus trofeos vienen de la misma comunidad que lo escucha, que comparte sus valores, que defiende su música como si defendiera un refugio emocional. Para sus seguidores, esta forma de reconocimiento tiene más legitimidad que cualquier Grammy, porque no proviene de comités, sino de miles de oyentes que eligen su nombre año tras año. En ese vínculo directo reside una fuerza que pocas figuras en la música electrónica pueden igualar: la convicción colectiva de que Armin representa algo auténtico, algo que no necesita validación institucional para existir. El contraste entre ambos sistemas de premios abre un debate que nunca termina. ¿Qué tipo de reconocimiento construye un legado más duradero? ¿El que te entrega una industria que cambia sus preferencias cada pocos años o el que surge de una comunidad que te sigue desde hace décadas? La discusión se enciende aún más cuando se observa el impacto de esos premios en la narrativa de cada artista. Para Tiesto, el Grammy se convirtió en un símbolo de conquista, un mensaje claro de que había trascendido los límites del género. Para muchos fans del trance, ese mismo símbolo es la evidencia de que Tiesto abandonó sus raíces. Para Armin, los premios del público son una confirmación de que su camino de coherencia es el correcto. Pero para sus detractores, estos premios demuestran la comodidad de un artista que no arriesga su sonido para evolucionar. Aquí, el público se divide de forma violenta. Están quienes consideran que Tiesto tiene el legado más fuerte porque obtuvo el reconocimiento serio de la industria, y quienes piensan que Armin tiene el legado más puro porque su éxito depende exclusivamente de la conexión con la gente. Esta dualidad no se resuelve con datos, ni con estadísticas, ni con listas de premios. Se resuelve desde la identidad musical de cada espectador, desde lo que cada uno considera legítimo en un mundo donde la validación puede venir desde arriba o desde abajo. Y este choque filosófico es precisamente uno de los motores más potentes de la disputa entre sus seguidores. En el terreno de la permanencia, la comparación entre Tiesto y Armin alcanza uno de sus puntos más sensibles, porque aquí no hablamos solo de premios o de exposición, sino de algo más profundo: la capacidad de un artista para resistir el paso del tiempo sin perder relevancia. En este ámbito, la disputa se vuelve más compleja, porque ambos representan modelos opuestos de supervivencia.
Tiesto se sostiene mediante la reinvención constante, un movimiento estratégico que le permite mantenerse vigente en un mercado donde la electrónica cambia de forma cada pocos años. Su evolución sonora no es un detalle, es la columna vertebral de su permanencia. Cuando el trance dejó de dominar, él saltó a un sonido más festivalero. Cuando el EDM se volvió saturado, buscó mezclas más comerciales. Este patrón no es aleatorio, es una adaptación calculada que mantiene su nombre en la conversación global. Para sus defensores, este dinamismo es prueba de su genialidad. Para sus críticos, es evidencia de una identidad diluida. En Armin, la permanencia adopta una forma completamente distinta. No se basa en el cambio constante, sino en la profundidad de una convicción musical que se mantiene intacta incluso cuando las modas avanzan en direcciones contrarias. Su permanencia es la del guardián que decide custodiar un territorio sin ceder ante las presiones externas. A lo largo de los años, su sonido ha evolucionado, sí, pero siempre dentro de un marco emocional y estilístico que respeta la esencia del trance. Esto genera una paradoja interesante. Mientras Tiesto gana vigencia por adaptación, Armin la gana por consistencia. Y cada uno de esos caminos construye un tipo de legado completamente distinto. Armin no necesita cambiar drásticamente para seguir vigente. Su público se renueva no por moda, sino por identidad musical. La discusión se intensifica porque ambos modelos tienen fortalezas y debilidades claras. La permanencia de Tiesto es amplia pero frágil. Depende del mercado, de la tendencia del momento, de su capacidad para anticipar qué sonido se impondrá en la siguiente temporada de festivales. Su relevancia puede expandirse de manera explosiva, pero también puede dispersarse si su público siente que la reinvención ya no responde a una necesidad artística, sino a una obligación comercial. La permanencia de Armin, en cambio, es profunda pero limitada. Su influencia se mantiene sólida dentro del trance, pero no alcanza todos los rincones del mercado global. Para quienes valoran la coherencia, esto es una virtud inmensa. Para quienes valoran la versatilidad, es una limitación evidente. Esta oposición plantea una pregunta que molesta a ambas audiencias. ¿Qué es más valioso en un legado? La capacidad de transformar constantemente tu identidad para mantenerte en la cima, o la capacidad de sostener un estilo propio durante décadas sin desviarte del camino. La respuesta no es evidente y eso es lo que enciende el debate. Los seguidores de Tiesto ven en su flexibilidad una muestra de grandeza y dominación del mercado. Los seguidores de Armin ven en su consistencia la prueba de una fidelidad artística que no se deja manipular por las tendencias. Este dilema es uno de los motores más intensos de la rivalidad. Dos formas de permanencia, dos formas de supervivencia, dos visiones irreconciliables de lo que significa dejar huella en la historia. Cuando se analizan los caminos de Tiesto y Armin, surge un elemento que pocas veces se discute de forma abierta, pero que resulta decisivo para entender la magnitud de sus legados: el impacto cultural. No se trata solo de música, premios o permanencia, sino de la capacidad de influir en la forma en que la gente vive, siente y entiende la música electrónica. Tiesto, desde muy temprano, comprendió el poder de convertirse en un símbolo capaz de cruzar fronteras entre géneros, países y generaciones. Su presencia en ceremonias olímpicas, transmisiones televisivas y eventos globales no solo amplificó su nombre, sino que expandió el alcance de la música electrónica en lugares donde antes no existía una referencia clara del género. Para muchos jóvenes que no conocían el trance o el EDM, Tiesto fue literalmente el primer DJ que vieron en un escenario gigantesco, y eso genera un impacto cultural enorme. Se convierte en la puerta de entrada de millones. Armin van Buuren también tiene un impacto cultural gigantesco, pero su naturaleza es completamente distinta. No se basa en la masividad mediática, sino en la construcción de un movimiento. A State of Trance no es un simple programa ni un show más dentro del calendario anual de festivales. Es un ritual donde miles de personas alrededor del mundo se reúnen cada semana para conectarse con un sonido específico, con una narrativa emocional y con una identidad que trasciende las modas. Armin no amplifica el género hacia afuera, lo profundiza hacia adentro. Su impacto cultural se percibe en la manera en que generaciones de productores se formaron escuchándolo, en la evolución del trance como estilo y en la forma en que sus seguidores sienten que son parte de una historia que los trasciende.
diferente. Este contraste alimenta una de las discusiones más conflictivas entre sus comunidades. ¿Quién aportó más a la música electrónica? Los seguidores de Tiesto argumentan que ningún DJ abrió más puertas ni dio más exposición global al género. Los seguidores de Armin insisten en que la cultura se construye desde adentro, no desde las vitrinas del mainstream. Y para muchos, lo que creó Armin es más valioso porque no depende de tendencias externas ni de campañas comerciales. Nace desde la música misma y desde la conexión emocional con la audiencia. Esta colisión de perspectivas divide al público entre quienes valoran la expansión y quienes valoran la identidad. Lo más polémico es que ambos tipos de impacto cultural son reales, pero apuntan a lugares distintos. Tiesto empuja el género hacia el exterior, lo hace crecer, lo vuelve reconocible incluso para quienes no forman parte de la escena. Armin refuerza el núcleo de la cultura electrónica, sostiene una identidad y mantiene vivo un estilo que, sin su influencia, tal vez se habría diluido con el tiempo. Lo que se discute no es quién logró más, sino qué tipo de impacto tiene más valor histórico. Y esa pregunta, por sí sola, es suficiente para generar un debate explosivo entre ambos bandos. Para entender la profundidad del legado de Tiesto y Armin, es imprescindible hablar del efecto que cada uno tuvo sobre las nuevas generaciones de DJs. Aquí es donde la disputa adquiere un tono más personal, porque no se trata solo de cifras o premios, sino de influencia directa. ¿Quién inspiró más carreras? ¿Quién moldeó más estilos? ¿Quién dejó una huella más profunda en el ADN artístico de quienes hoy forman la escena? En el caso de Tiesto, su influencia se manifiesta en la expansión de un modelo de DJ que trasciende la música y se convierte en un fenómeno global. Muchos artistas jóvenes, especialmente en el periodo de auge del EDM, vieron en Tiesto no solo un referente musical, sino un ejemplo de cómo un DJ podía transformarse en una figura de talla mundial, colaborando con artistas de diversos géneros y conquistando audiencias gigantescas. Su estilo de performance, su capacidad para adaptarse y su visión del espectáculo definieron un estándar que numerosos productores y DJs siguieron durante una década entera. Armin, en cambio, influyó en una generación completamente distinta. Los DJs y productores que buscaban una conexión más profunda con la música que creaban, aquellos que querían desarrollar una identidad artística sólida, coherente y emocionalmente cargada. Su impacto se observa en el número de productores de trance que mencionan a Armin como su principal inspiración, no solo por su música, sino por su compromiso con una estética, una filosofía sonora y un lenguaje emocional que rara vez se ve en géneros más comerciales. A State of Trance se convirtió en la plataforma definitiva para jóvenes talentos que soñaban con ser reconocidos en una comunidad global. Para ellos, Armin no era simplemente un DJ, sino un mentor indirecto que los guiaba semanalmente a través de sus selecciones, sus reflexiones y su liderazgo permanente dentro del género. El choque aparece cuando los fans discuten qué tipo de influencia tiene más valor, la influencia masiva de Tiesto o la influencia profunda de Armin. Quienes defienden a Tiesto argumentan que sin su capacidad para empujar la música electrónica hacia el mainstream, muchos jóvenes nunca habrían tenido acceso al género. Según ellos, su impacto no se limita al trance o al EDM, sino que abarca el concepto completo de ser DJ como profesión viable y reconocida a nivel mundial. Por otro lado, los seguidores de Armin sostienen que el verdadero legado se construye inspirando a quienes crean música, no a quienes solo la consumen. Para ellos, Armin moldeó la identidad de miles de productores que hoy forman parte esencial de la escena. La discusión se vuelve inevitablemente emocional, porque cada bando defiende no solo a su ídolo, sino su propia visión de lo que significa ser DJ. Esta rivalidad entre amplitud y profundidad atraviesa toda la historia de ambos artistas. Tiesto llega a más gente, pero Armin llega más adentro. Tiesto inspiró a una generación por su grandeza mediática. Armin inspiró a otra por su coherencia artística. Y este contraste levanta un cuestionamiento que divide incluso a los profesionales de la industria. ¿Qué tipo de influencia define un legado más poderoso? ¿La que impacta a millones de oyentes y cambia la percepción de un género a nivel global? ¿O la que electrifica la visión de los productores que construyen el futuro del sonido? La respuesta depende de qué se valore más, el alcance o la esencia.
Hay un punto en la comparación entre Tiesto y Armin que casi siempre queda oculto bajo la superficie, pero que define de manera decisiva la forma en que cada uno es recordado: la relación con la industria. Este vínculo, que suele pasar desapercibido para el público general, determina cómo los artistas navegan por el negocio de la música electrónica, cómo negocian su identidad frente a las expectativas comerciales y cómo se posicionan en el mercado global. En el caso de Tiesto, su relación con la industria ha sido directa, estratégica y, en muchos momentos, dominante. Tiesto entendió antes que nadie que la música electrónica no solo podía estar en los clubes y festivales, sino en las campañas publicitarias, en los eventos televisados, en las ceremonias internacionales. Su visión se alineó con un modelo donde el DJ se convierte en un producto cultural con presencia permanente. Esta integración con la industria le abrió puertas, pero también creó críticas. Muchos consideran que su legado está demasiado conectado con el mercado y que, en ese proceso, sacrificó la pureza de su sonido original. Armin, por su parte, ha tenido una relación más equilibrada con la industria, una relación donde participa, sí, pero sin entregarle el control de su narrativa. Aunque es una figura inmensa y su nombre aparece en festivales gigantes, su estrategia siempre ha girado en torno a conservar su autonomía creativa. A State of Trance no depende de tendencias comerciales, y el propio Armin ha mantenido una comunicación transparente con su comunidad sobre sus decisiones artísticas. Esto genera una percepción muy diferente. Mientras Tiesto es visto como un arquitecto que construye imperios en cooperación con la industria, Armin es visto como un líder que construye refugios culturales junto a su público. Sus críticos creen que esta postura lo limita, que no arriesga lo suficiente para alcanzar nuevos territorios. Sus defensores sostienen que es precisamente esta independencia la que hace que su legado sea más auténtico. La polémica se intensifica cuando se discute quién de los dos ha influido más en la transformación del DJ en una figura global. Los fans de Tiesto argumentan que sin su visión empresarial, los DJs no habrían alcanzado el nivel de visibilidad que hoy tienen dentro de la cultura pop. Según ellos, Tiesto rompió las barreras que encerraban a los DJs en espacios nocturnos y los proyectó a la esfera mediática mundial. Los fans de Armin, sin embargo, afirman que la verdadera influencia no proviene del impacto mediático, sino de la capacidad de mantener la esencia de un género completo, incluso cuando la industria intenta moldearlo para obtener más beneficios. Para ellos, Armin representa la resistencia frente a un mercado que cambia el sonido según intereses comerciales. Esta diferencia en la relación con la industria genera una pregunta que divide incluso a los profesionales del sector. ¿Qué es más valioso para la historia de la música electrónica? ¿La capacidad de convertir al DJ en un fenómeno global que rompe barreras mediáticas o la capacidad de sostener un movimiento musical con independencia del mercado? Y aquí aparece el corazón de la tensión. Lo que para unos es visión empresarial, para otros es traición artística. Lo que para unos es integridad, para otros es estancamiento. La industria no define quién es mejor, pero sí amplifica la naturaleza de cada artista. A Tiesto lo empuja hacia la universalidad, a Armin hacia la identidad. En el análisis del legado de Tiesto y Armin hay un elemento que siempre vuelve, incluso cuando no se menciona directamente: la narrativa personal que cada uno construyó sobre sí mismo. Porque los artistas no solo dejan huella con música o premios, sino también con la historia que proyectan y con la forma en que esa historia moldea la percepción del público. Tiesto creó la narrativa del pionero, que no teme abandonar un estilo para conquistar un público más amplio. Su historia es la del explorador que cruza fronteras, rompe estructuras y lleva la electrónica a territorios donde antes no existía. Para sus seguidores, esta narrativa no es un acto de traición, sino una visión audaz de futuro. Un DJ que no se limita, que entiende que la música evoluciona y que la única manera de permanecer es reinventarse antes que los demás. En esa narrativa, Tiesto se convierte en símbolo de grandeza expansiva, el DJ que abrió puertas que muchos hoy cruzan con naturalidad. Armin, por otro lado, construyó una narrativa completamente distinta, la del líder que se queda, que cuida, que protege. Su historia es la de un artista que encuentra su identidad en el trance y decide convertir ese género en un hogar para millones. Para su audiencia, no hay acto más valioso que mantener viva una cultura cuando el resto del mundo se inclina hacia modas pasajeras.
En esta narrativa, Armin no es un explorador, es un guardián. Su permanencia en el trance se interpreta como un gesto de respeto hacia la historia del género y hacia las emociones que lo sostienen. Es la figura que mantiene la llama encendida mientras todo alrededor se transforma. Quienes siguen esta narrativa ven su legado como el más puro, el más honesto, el que no depende de la validación de la industria ni de la aprobación de un público cambiante. Este choque de narrativas divide a las audiencias porque plantea un dilema sobre el sentido mismo del arte. ¿Debe un artista evolucionar sin límites, aunque eso implique abandonar sus raíces, o debe mantenerse fiel a un sonido incluso si eso significa limitar su expansión? Quienes defienden a Tiesto sostienen que un legado se construye con audacia y visión global, que quedarse en un solo género es una forma de estancamiento. Quienes defienden a Armin argumentan que el verdadero legado nace de la coherencia, del compromiso con una estética y con una comunidad que se forma alrededor de ella. Estas dos narrativas son irreconciliables porque representan filosofías opuestas de vida artística: la expansión frente a la lealtad, la reinvención frente a la identidad, la conquista frente a la preservación. La tensión aumenta cuando el público compara cómo estas narrativas se proyectan hacia el futuro. Tiesto es visto como el arquitecto de un modelo de DJ globalizado que seguirá influyendo en nuevas generaciones mientras exista el pop electrónico y los festivales masivos. Armin, en cambio, es visto como el pilar de un movimiento cultural que sobrevivirá mientras exista el trance y mientras haya oyentes que busquen una experiencia emocional más profunda. La pregunta inevitable es cuál de estas dos historias perdurará más tiempo: la del conquistador que llevó el género a la cima del mundo o la del guardián que mantuvo intacta su esencia. La respuesta no es evidente, y justamente por eso la disputa entre sus seguidores se vuelve tan apasionada. Al acercarnos a la recta final, surge un aspecto que pocas veces se discute con la profundidad que merece, pero que es determinante para medir el verdadero alcance del legado de un artista: la memoria colectiva. No hablamos aquí de premios, ni de rankings, ni de logros mediáticos, sino de aquello que permanece en la mente del público cuando la música deja de sonar y los años comienzan a borrar los detalles. En este terreno, Tiesto y Armin vuelven a representar dos fuerzas contrapuestas que definen cómo la historia recordará sus nombres. Tiesto será recordado sin duda como el DJ que logró atravesar el umbral entre la cultura electrónica y la cultura pop, un nombre que aparece incluso en conversaciones ajenas al género, un referente que ayudó a normalizar la figura del DJ en contextos donde antes no existía. Su memoria colectiva se basa en la visibilidad. Es difícil encontrar a alguien que haya escuchado música electrónica en los últimos 15 años y no haya oído su nombre. Tiesto dejó una marca que se incrusta en el imaginario global. Armin, en cambio, será recordado como el símbolo emocional de una comunidad. Cuando se menciona su nombre, no solo se piensa en un artista, sino en una experiencia compartida, en una tradición semanal, en un sonido que acompañó a generaciones enteras. Su memoria colectiva se vincula con el trance como si fueran inseparables. Para millones de oyentes, Armin es el rostro del género, el hilo conductor que unió a fanáticos de distintas partes del mundo bajo un mismo lenguaje emocional. Él no llevó la electrónica al mainstream, llevó un género a convertirse en una forma de identidad personal. En ese sentido, su nombre está asociado no solo a música, sino a una sensación, a un espacio emocional al que muchos regresan incluso después de años de silencio. Lo que vuelve este debate incendiario es la forma en que ambas memorias colectivas se contraponen. Los seguidores de Tiesto sostienen que la verdadera huella histórica es la que consigue llegar a todos, la que trasciende subgéneros, edades y fronteras, la que se convierte en parte del tejido cultural general. Para ellos, el legado que deja Tiesto es más grande porque su nombre está grabado en la memoria de millones, incluso de quienes no son parte del movimiento. Los seguidores de Armin responden que la memoria colectiva no se mide por cantidad, sino por profundidad, que un legado emocional es más valioso que una presencia masiva, que lo que se recuerda no es la fama, sino la conexión íntima. Aquí aparece la tensión más aguda del debate. ¿Qué forma de memoria es más poderosa para construir historia? ¿La que se esparce entre multitudes enormes o la que permanece en el corazón de una comunidad que vive su música con intensidad ritual? Los defensores de Tiesto ven el futuro como una expansión continua.
donde su nombre seguirá siendo referencia obligada cada vez que se hable de música electrónica global. Los defensores de Armin ven el futuro como una tradición que se mantendrá viva en la memoria de quienes buscan algo más profundo que la exposición mediática. La discusión no tiene un punto de encuentro claro porque cada bando valora dimensiones diferentes de lo que significa permanecer en la historia. Lo más revelador es que ambos tipos de memoria son auténticos y válidos, pero no comparables en los mismos términos. Son dos caminos de permanencia que generan admiración, fidelidad y controversia. Y es precisamente esa imposibilidad de conciliación la que mantiene encendida la rivalidad entre sus seguidores. Dos artistas, dos legados, dos memorias que se proyectan hacia el futuro como fuerzas opuestas que nunca se cancelan entre sí. Al llegar al último tramo de esta comparación, la pregunta deja de ser ¿quién es mejor? Y se transforma en algo mucho más profundo. ¿Qué tipo de figura necesita realmente la música electrónica para construir su futuro? Tiesto y Armin representan respuestas totalmente distintas, casi antagónicas, y esa oposición es lo que mantiene viva la disputa entre sus seguidores. En Tiesto encontramos el modelo del DJ globalizado, un artista que rompió todas las barreras comerciales y logró integrar la electrónica en espacios donde antes no tenía cabida. Su legado se sostiene en la expansión, en la exposición mediática, en la capacidad de transformar su nombre en una marca mundial que sigue vigente incluso cuando su sonido cambia. Tiesto demuestra que un artista puede reinventarse sin cesar y aún así conservar un lugar privilegiado en la memoria colectiva. Su fuerza está en su alcance, en su visión de frontera abierta, en la manera en que redefine el papel del DJ en un mundo dominado por la cultura visual y los grandes escenarios. Armin, en cambio, representa el modelo del artista que sostiene una tradición. Su legado no se construye con cambios bruscos ni con alianzas comerciales. Se construye con lealtad a un género que él elevó a la categoría de identidad cultural. Su presencia es la del líder que guía un movimiento, el que da forma a una comunidad, el que conserva la esencia emocional del trance aun cuando el mercado mira hacia otros sonidos. Armin demuestra que la permanencia no depende de adaptarse a cada ola comercial, sino de profundizar en una visión personal y coherente. Su legado se sostiene en la conexión íntima, en la autenticidad, en la fuerza emocional que despierta en millones de oyentes que no buscan solo música, sino un refugio sonoro que les pertenece. La tensión se vuelve máxima cuando estas dos visiones se enfrentan directamente. Los defensores de Tiesto sostienen que la historia recordará más al artista que llevó la electrónica a la cima del mainstream, que abrió puertas para que el género se volviera universal. Los defensores de Armin responden que la música electrónica no necesita universalidad para ser grande, sino profundidad, identidad y un corazón que lata con fuerza en cada producción, en cada set, en cada transmisión semanal. Para unos, el futuro está en conquistar el mundo. Para otros, está en sostener una cultura. Y este dilema no se resuelve con datos, ni con estadísticas, ni con premios. Se resuelve con el tipo de música que cada persona lleva dentro. A medida que avanzan los años, ambos artistas se han convertido en símbolos de visiones irreconciliables. Tiesto encarna la expansión, Armin la permanencia. Tiesto representa la adaptabilidad, Armin la coherencia. Tiesto muestra cómo un DJ puede cruzar cualquier frontera. Armin muestra cómo un DJ puede construir un hogar espiritual para su audiencia. Y mientras el público se divide entre estos dos modelos, la rivalidad se vuelve más intensa, más emocional, más arraigada. Porque elegir entre Tiesto y Armin no es solo elegir un DJ, es elegir una filosofía de vida dentro de la música electrónica. La conclusión, por más incómoda que resulte, es que no existe una forma de medir objetivamente cuál de los dos dejó un legado más grande. Lo que sí existe es una grieta que separa a quienes defienden la universalidad de quienes defienden la identidad. Esa grieta no se cerrará nunca. Y es precisamente esa grieta la que mantiene vivos los debates, las discusiones, las comparaciones y las pasiones que hoy llenan los comentarios de millones de fanáticos en todo el mundo. En la historia de la música electrónica, pocos nombres generan tanta fricción como Tiesto y Armin van Buuren. Dos caminos, dos filosofías, dos formas de entender lo que significa dejar huella. Uno expandió el género hacia el mundo entero. El otro construyó un hogar emocional que millones consideran sagrado. Uno abrazó la evolución constante.
El otro defendió la permanencia con una convicción inquebrantable. Uno conquistó la industria, el otro se convirtió en el corazón de una comunidad. Y al final, cuando la música se apaga y las luces bajan, el debate queda en manos del público. No existe respuesta absoluta, ni cifra definitiva, ni premio que resuelva esta batalla. Lo único cierto es que el legado de Tiesto y el de Armin seguirán chocando, inspirando y dividiendo a quienes aman este mundo. Ahora la pregunta te toca a vos. ¿Qué pesa más en la historia? ¿La expansión o la esencia? ¿La visibilidad o la fidelidad? ¿El cambio o la convicción? La disputa está abierta, el legado sigue vivo, y el comentario que falta es el tuyo.